ya tenemos al entrevistado con José Carlos Alemán, él es director general de Sila México. ¿Cómo estás, José Carlos? Mucho gusto y buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las fibras o los fideicomisos especializados en bienes raíces y también en infraestructura están librando su primera gran crisis económica desde que este instrumento se estrenó en México. Estamos hablando de ya hace casi 10 años. ¿Qué panorama ven ustedes para este rubro, sobre todo pues en un clima económico tan adverso? Mira, yo pensaría que tenemos un clima, digamos que en el sentido estricto del panorama inmobiliario ha sido un clima muy bueno, ha ido evolucionando de manera, digamos, correcta, institucional, profesional, ha ido migrando de ser un negocio familiar a un negocio hoy que se puede percibir de instituciones financieras muy sólidas, ¿no? Ahora, las fibras evidentemente han tenido retos interesantes, muy importantes de cara a esto que está sucediendo a nivel económico, mundial y de salud. Sin embargo, creo que para México, y tomando como diferentes perspectivas, ¿no? Porque si separamos el sector inmobiliario en oficinas, industrial y retail, son historias totalmente diferentes, ¿no? Entonces, en el sector consumo, en los centros comerciales, evidentemente ha habido un impacto más fuerte por la disminución en la demanda, en el tráfico de personas hacia estos centros comerciales. Segundo lugar, yo diría las oficinas, ¿no? Y las oficinas evidentemente han tenido un impacto. Sin embargo, hasta el día de hoy es difícil proyectar resultados de cara, y no me voy tan lejos, hacia el final del año, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy no sabemos si los espacios se van a reducir o se van a ampliar y, bueno, pues esto va a afectar directamente a aquellas fibras o aquellos fideicomisos que tengan en sus portafolios diversificados este tipo de activo. Y por el otro lado, y de manera más, digamos, mucho más optimista, está todo el sector industrial en sus dos subsectores, tanto logístico como manufactura, que bueno, han sido un poquito los quienes han mantenido un poco la actividad transaccional en el sector inmobiliario. Y con transaccional me refiero a que en los últimos 4 meses hemos visto consolidarse adquisiciones por parte de estos fideicomisos, particularmente Funo. ¿Vale actualmente el mercado de fibras de estos fideicomisos y cómo le ha ido en sus valuaciones de mercado? Sí, mira, las fibras tienen un componente muy interesante que puede verse visto desde dos aristas también, ¿no? La parte de la bursatilidad, es decir, lo que significa acciones o certificados, Sí. los CBFIs, cómo se componen y cómo se comportan. Esa es una perspectiva de evaluación, evidentemente, ¿no? Y la perspectiva financiera. La otra perspectiva es justamente la perspectiva de las propiedades. Cada trimestre las fibras hacen un ejercicio de evaluación para conocer cuánto valen los inmuebles, es decir, los ladrillos que tienen detrás. Hoy el sector vale cerca de 200,000 millones de pesos, ¿no? Es un sector altamente, bursátil. Lo que es cierto hoy es que en los últimos 2 trimestres las propiedades han llegado a valer más que los mismos certificados en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente pues han tenido un decrecimiento estos certificados, una valorización a la baja. Sin embargo, las propiedades se siguen manteniendo. ¿Qué va a suceder al final del año con esta pregunta, Rogelio? Sí. Me parece que definitivamente la parte de las propiedades, uno de los componentes de evaluación o que utilizan los evaluadores profesionales para generar las valuaciones es los ingresos por rentas. Y hoy estamos viendo afectaciones importantes en los ingresos operativos por parte de las rentas. Si bien algunos están generando menores ingresos,
muchos de ellos están hoy negociando contratos con sus inquilinos. Entonces, me parece que sí vamos a ver una afectación en ese sentido, tanto ya lo vimos en la parte bursátil, ¿no? Ya cayeron por ahí de marzo, y me parece que al final del año, o de cara hacia el final del año, también vamos a ver una disminución en la evaluación de los activos, digamos, los ladrillos de las propiedades. ¿No sientes tú, José Carlos, que sea una burbuja lo que está alrededor de los fideicomisos especializados en bienes raíces? Crecieron exponencialmente en los últimos años y los agarró esta crisis del coronavirus, cuyo efecto inmediato pues es el desuso de las oficinas, el desuso de los hoteles, de los centros comerciales, quizás los almacenes y las bodegas sean lo que efectivamente es rentable en esta coyuntura crítica, pero ¿no ves tú que estén en riesgo la viabilidad de los fibras? Mira, yo creo que van a estar en riesgo en la medida que sepan cuidar mucho la liquidez. Hoy, a diferencia de crisis anteriores, Darío, recordarás, antes eran crisis, o la última crisis que recordamos fue una crisis de liquidez, una crisis sistémica, bancaria, en donde efectivamente no había dinero en las instituciones. Esta crisis, afortunadamente para el sector inmobiliario, es una crisis que lo tomó con mucha liquidez o con liquidez suficiente para poder hacer frente a algunos meses, ¿no? Todo va a depender de cómo sea la recuperación en el sector, ¿no? Hoy en día, estas negociaciones que han hecho las fibras con sus inquilinos, particularmente las hoteleras y las de retail, es decir, el sector consumo, han ayudado a mantener alguna liquidez. También han cambiado sus estrategias de repartición o de repartición de dividendos, ¿no? Muchas de ellas les han dicho a sus inversionistas, oigan, no vamos a repartir dividendos este trimestre, sino nos vamos a posponer esto para conservar liquidez. Entonces, eso ha ayudado de alguna manera u otra a que se puedan conservar. Ahora, nuevamente, respondiendo a tu pregunta, yo creo que el modelo de negocio de las fibras está altamente probado. Sin embargo, por supuesto, no habíamos tenido una crisis con estos impactos. Sin embargo, todo va a depender de cómo hagan frente a la liquidez que tienen hoy en día. Si bien muchas de ellas o algunas de ellas en México están haciendo compras, otras están disponiendo activos como para generar liquidez, y muchas de otras están como un poquito a la expectativa de cómo se mueve la bola de cristal, ¿no? Si esperamos mucho más tiempo o no, y sobre todo, pues, la parte de la liquidez, que va a ser un juego importante digamos, manipular o a controlar. Sí, José Carlos, ¿ves en el mercado financiero espacio para que pues puedan haber nuevas fibras? Fíjate, esa es una excelente pregunta. Ya sucedió, ¿no? El caso de Fibropsimex, que le fue muy bien en el primer levantamiento, tuvo su colocación inicial hace algunas semanas durante COVID, y entonces se abre una muy buena oportunidad para otro tipo de sectores, otro tipo de activos dentro de México, ¿no? Muchos hablamos hoy de lo que va a suceder con los data centers o los centros de almacenaje de data. Sí. Creo que por ahí también va a ir. Ya se hicieron dos. Hoy en día tenemos una empresa brasileña que acaba de cerrar un par de transacciones para 2 naves industriales en Querétaro. Entonces ya empieza a haber movimiento para este nuevo tipo de activos inmobiliarios, ¿no? Que van a servir para capitalizar por rentas o a través de las rentas este tipo de instrumentos. Entonces, a mí me parece que sí, me parece que estamos en una situación semi-profesional, semi-institucional en el sector inmobiliario mexicano, y seguramente va a haber mucha oportunidad Bien. Para otro tipo de activos. Pues José Carlos Alemán, director general de Sila México, muchas gracias por darnos esta entrevista. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Hasta luego.